nombre del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos a todos su presencia en el primer congreso de la Red Juvenil de Arbitraje titulado Diálogos entre la rama judicial y el arbitraje. Mi nombre es Ana María Inés Troza Villa, soy abogada del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, miembro del Consejo Directivo de la Red Juvenil de Arbitraje del mismo centro, y el día de hoy los estaré acompañando como maestra de ceremonias de este evento. La idea de este congreso surgió con la necesidad evidenciada por los miembros de la Red Juvenil de Arbitraje de generar un diálogo constructivo y productivo que permitiera fijar las bases para el desarrollo de una colaboración oportuna y fluida entre la rama judicial y el arbitraje como sistemas de administración de justicia que están llamados a trabajar de la mano. Damos inicio entonces al primer congreso de la Red Juvenil de Arbitraje, no sin antes hacer un reconocimiento a los miembros del Consejo Directivo, quienes con su compromiso y gestión han la doctora Alejandra Gómez Moreno, el doctor Camilo Narváez López, la doctora Nasli Duarte Gómez, el doctor Sebastián Ortegón Obando y el doctor José Carlos Cano Valencia. También extendemos, un aplauso por favor. También extendemos nuestros agradecimientos a los patrocinadores del evento, las firmas Filippi Prieto Carrizosa Ferrero de U y Uría y la firma Pose Herrera y Ruiz. Les informamos que con el apoyo del Consejo Superior de la Judicatura, el evento será transmitido en la página web www.ramajudicial.gov.co. También realizaremos la transmisión en vivo desde la página del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, www.centroarbitrajeconciliacion.com. Los invitamos entonces a seguirnos durante toda la jornada vía streaming y a través de Twitter en la cuenta @cámaracomerbog. Sin más preámbulo, damos inicio a la instalación de este evento. Nos acompañan en la mesa el doctor Germán Bula Escobar, presidente del Consejo de Estado, el doctor Mauricio González Cuervo, director del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, y el doctor Camilo Narváez López, representante de la Red Juvenil del Consejo Directivo de la Red Juvenil de Arbitraje del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Las relaciones entre la jurisdicción estatal y la jurisdicción arbitral. Además de este notable acierto, su Consejo Directiva, en consulta con el plenario de esta nueva organización, ha diseñado una metodología deliberativa basada en el encuentro de jueces y árbitros, de usuarios y operadores de la justicia judicial y de la justicia arbitral. De ahí estos diálogos entre la rama judicial y el arbitraje. ¿Cuál es el fundamento de la urgencia de estos diálogos? Podemos responder ya desde la teoría especulativa, como también desde una razón práctica. Teóricamente, el poder arbitral emanado de las partes de una controversia como derivación del poder dispositivo y de gobierno de los derechos subjetivos patrimoniales por sus titulares, fue reforzado por el poder constituyente que inviste de jurisdicción a los particulares habilitados por aquellas. La potestad de desatar conflictos sobre materias disponibles a partir de la autonomía de voluntad se hace poder de administrar justicia por Ministerio de la Constitución. Esta naturaleza jurisdiccional es el género próximo de una justicia estatal de orden judicial y de otra justicia arbitral a cargo de particulares que no privada. Es el común denominador de dos mecanismos constitucionales ilegítimos de resolución de conflictos. Y ello nos lleva de la mano a una inferencia fundamental, la pertenencia a un sistema, a un conjunto ordenado de valores, principios y reglas que el legislador estatutario ha coherido en el título 2 de la Ley 270 del 96 bajo la denominación Estructura General de la Administración de Justicia, integrada por diversos titulares de jurisdicción, como los jueces y magistrados
que forman la rama judicial y el núcleo de ella, otras autoridades públicas pertenecientes a diferentes ramas del poder y por particulares que ejercen jurisdicción a título de árbitros, conciliadores o jueces de paz, todos integrados en un propósito común: deshacer agravios, desfacer entuertos, desatar conflictos, esto es, administrar justicia. La sola pertenencia a un sistema nos plantea la necesidad de reflexionar sobre la función arbitral, su ubicación dentro de ese universo reglado de poderes jurisdiccionales y de manera principal las relaciones recíprocas con la rama judicial. En suma, la naturaleza jurisdiccional y su ubicación en un sistema nos plantea relaciones de interdependencia entre el arbitraje y la rama, eje ordenador de este Congreso. También una perspectiva de razón práctica nos conduce a lo mismo. La diferencia específica de cada una de las modalidades de jurisdicción obliga a la revisión tanto de las relaciones de interdependencia como de las de independencia, a partir de las cuales se edifican la jurisdicción estatal judicial y la particular arbitral. Para el caso, la naturaleza voluntaria, transitoria y específica de la jurisdicción del arbitraje. Por regla, la jurisdicción judicial se activa mediante la petición de justicia de una de las partes en controversia que siente amenazado o lesionado su derecho. El poder de conocer, convocar, coercer y decidir parte en la jurisdicción arbitral no surge de la sola voluntad de la contraparte, sino del acuerdo. Se ejerce de manera transitoria y puntual, pudiendo fundamentarse incluso en principios y criterios de equidad, haciendo de este un poder diferente, jurisdiccional sí, pero no judicial, y del árbitro un titular de la función que no es propiamente un juez. De su especificidad se deriva necesariamente un régimen jurídico propio, inscrito en un sistema de jurisdicción que configura diferencialmente su ejercicio. De ahí la necesidad de precisar también las diferencias entre lo judicial y lo arbitral en el marco común de lo jurisdiccional. En tal dirección, la red de arbitraje juvenil ha querido discutir varias problemáticas. Por ejemplo, la designación de árbitros por parte de los jueces civiles del circuito, el tiempo de estas designaciones, la consideración de la cuantía, el número de árbitros pactados en las cláusulas compromisorias, cuestiones que han generado en algunas ocasiones dificultades. También su designación en el arbitraje internacional y la consideración de criterios adicionales en este proceso como la nacionalidad de las partes y de la de los demás miembros del tribunal. El carácter jurídico de los laudos arbitrales. ¿Podría, en desarrollo de esta inquietud, un tribunal arbitral invocar una ratio decidendi de un laudo en caso similar, como lo puede hacer un juez? Los conflictos de competencia entre jueces y el arbitraje, el principio competence y la excepción de existencia de cláusula compromisoria en la justicia ordinaria. El alcance del examen de laudos arbitrales vía acción de tutela. El impacto de esta acción en los arbitrajes internacionales, sede Colombia, y la percepción de inseguridad jurídica que de allí puede derivarse. El decreto de medidas cautelares con anterioridad a las actuaciones en arbitrajes nacionales por parte de autoridades judiciales. El control disciplinario de los árbitros, la responsabilidad de ellos en el ejercicio de su labor, el error judicial, el régimen de responsabilidad disciplinaria y penal, mecanismos de control de los centros de arbitraje frente a sus operadores, códigos de ética, regímenes disciplinarios, etcétera. El reconocimiento y ejecución de laudos proferidos por tribunales arbitrales con sede por fuera de Colombia en los que sea parte una entidad pública. En fin, tópicos que serán abordados por expertos judiciales y arbitrales en este día, lo cual sugiere que se tratará de un evento
de gran importancia. Quiero expresarle algo a los miembros de la Red del Arbitraje Juvenil, a su consejo directivo, a su presidente, la doctora Alejandra Gómez, y al doctor Camilo Narváez, que hoy nos acompaña en la mesa. Cuando el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá les propuso organizarse como una red de jóvenes para el impulso, la promoción y el ejercicio del arbitraje, ustedes respondieron automáticamente con un gran interés y con una gran pasión por hacer las cosas. Esto se ha venido concretando lentamente desde hace un año y hoy dan el primer paso realmente suyo, realmente público, para presentarse ante la comunidad arbitral como lo que son, un grupo coherente, integrado de jóvenes que busca abrir un camino y un espacio en este mundo tan interesante del arbitraje y a menudo tan poblado de personas de mayor edad. De manera que tienen que sentirse, como nosotros lo estamos, muy satisfechos por los logros obtenidos. Ustedes están realmente marcando una pauta muy importante y esperamos de ustedes valiosos aportes. No sé si el ímpetu de la juventud tiene que ver con la decisión temeraria de convocar este congreso justamente el día sin carro, pero aún así veo que la respuesta es altamente satisfactoria. Doctor Germán Bula, usted como presidente del Consejo de Estado está llamado a hacer grandes aportes a la administración de justicia en nuestro país y al desarrollo del arbitraje. La jurisdicción de lo contencioso administrativo tiene unas especiales relaciones con el mundo arbitral y usted conoce esos entornos, esos contextos y esas especificidades. Quienes lo conocimos desde nuestra época de juventud y nos formamos en las ideas políticas y en el derecho, a partir de su inspiración, de su monitoría y de su ejemplo, nos sentimos muy orgullosos con verlo enaltecido esta dignidad que sus colegas le han encargado. Muchas gracias por su asistencia y a todos muy amables. Yo voy a dejar a los doctores Guillermo Sánchez y Jaime Orlando Santofimio, colegas de la sección tercera del Consejo de Estado, digamos los temas más finos de la relación entre la justicia de los jueces y la justicia arbitral. Esta convocatoria magnífica de 650 inscritos valida la idea que tuve de presentar unas ideas más bien rupturistas que vengo pensando hace un tiempo. Voy a partir de un concepto de Humberto Maturana, que es para mí uno de los más grandes científicos de América Latina, Premio Nacional de Ciencias en Estados Unidos, vive aún en Santiago de Chile, y él se refiere al lenguaje como el vehículo que constituye las coordinaciones conductuales consensuales que conforman la vida en sociedad. Es decir, la vida en sociedad implica coordinaciones de conductas, y esas coordinaciones son básicamente consensuales. Entonces, vivimos en una red de relaciones humanas infinitas, formales e informales, que por supuesto pueden implicar acuerdos tácitos o expresos. Cuando me salgo aquí a la calle 67 y hago así, el señor que viene conduciendo un taxi entiende que quiero abordar el taxi. Cuando estoy en un restaurante en Colombia y hago así, significa que estoy pidiendo la cuenta. No sé qué pasará si en Japón hago así. Podría ser una señal distinta. ¿Recuerdan una propaganda del HSBC, ese banco global, Hong Kong, Shanghai, Bank of China, que mostraba una
un gesto que en italiano genera una tensión y un posible conflicto, pero en el mundo árabe es simplemente espera, espera. Podemos confundirnos con las venias, decía el HSBC, etc. Hay pues una infinita actividad coordinadora conductual consensual. Entre esos acuerdos se encuentran, por supuesto, los contratos. Pueden ser verbales, escritos, más o menos solemnes, etcétera, como saben los jóvenes y las jóvenes abogadas presentes. Lo que quiero sostener es que la mayoría de los contratos concluyen satisfactoriamente. Es decir, a esta hora, son las 9 de la mañana, creo, debe haber habido en Bogotá más de 1 millón de contratos. Alguien cogió un taxi, el taxi lo llevó al destino que esa persona quería, pagó su carrera, ese es un contrato, y un contrato que termina satisfactoriamente. Alguien tomó un café o un desayuno, alguien entregó esta mañana, incluso en las redes, bitcoins, qué sé yo, ¿no? La mayoría de los contratos concluyen satisfactoriamente, la enorme mayoría. Cuando se presentan insatisfacciones en la relación contractual, o sea, cuando hay quiebres, lo primero que intentan normalmente quienes están involucrados en el contrato es resolverlo mediante negociaciones interpartes, ¿sí? Este café no está suficientemente caliente, entonces es posible que la persona le traiga un café más caliente, o yo quería esto, o yo quería lo otro, ¿verdad? Quiere decir que cuando el circuito de los acuerdos, que es un circuito muy sencillo en términos lingüísticos básicos, comienza con un pedido u oferta. Cuando ese pedido u oferta es aceptado, se convierte en promesa. La promesa induce una acción de cumplimiento, no acción de cumplimiento en sentido legal, un accionar que cumple con la promesa, y luego viene una manifestación de satisfacción o de insatisfacción. Ese es el circuito. Cuando la manifestación es de insatisfacción, normalmente hay negociaciones para ajustar lo que serían las condiciones de satisfacción de la promesa. A veces las condiciones de satisfacción no son establecidas con precisión, es el tipo de lo que sucede en la contratación pública en Colombia. Las condiciones de satisfacción por ser, digamos, licitaciones en fase 1, fase 2, no ser licitaciones en fases tan avanzadas, después terminan con dimes y diretes y en grandes pleitos porque no hubo especificación de las condiciones de satisfacción de la promesa incita en la contratación que se desprende del pliego. Ahora, esas partes que renegocian, por supuesto, antes tuvieron interés y voluntad para celebrar un acuerdo con base en la confianza y la buena fe. Normalmente vamos a los contratos, no como quien pasa una esquina en su carro con los ojos cerrados a ver si tiene la suerte de que no esté pasando nadie. Vamos a los contratos mirando a derecha y a izquierda, es decir, vamos sobre la base de la confianza y de la buena fe. Ahora, no obstante, algunas veces hay casos de quiebre, como vengo diciendo, y no hay renegociación rápida y la confianza y la buena fe se van diluyendo o se diluyen de golpe y se convierte la diferencia en una controversia creciente y en un conflicto. Entonces, cuando decimos métodos alternativos de solución de conflictos, esta tesis por supuesto no va a prosperar, doctor Mauricio, es un simple divertimento. Yo creo que estamos nombrando al revés las cosas. Lo que es alternativo es la justicia de los jueces y la justicia arbitral. Lo ordinario es que los conflictos se resuelven por ajuste mutuo. Eso es lo ordinario. En nuestro lenguaje, aparentemente los métodos alternativos son los otros. Voy a seguir. Entonces, las partes en ocasiones recurren a un tercero mediador, por ejemplo, mis hijos, ¿no? Papá, tengo este problema con mi hermana o lo que sea. O a un amigable componedor, es un poco diferente, porque el amigable componedor no hace el papel del mediador, el mediador lo que hace es ayudar a una autocomposición entre las partes. El amigable componedor es un heterocomponedor, y a él le difieren la solución
comprometiéndose a acatar su decisión. Al final de este proceso o en cualquier punto del proceso, es posible que una de las partes o ambas recurran a la fuerza ilegítima, vale decir a resolver el conflicto por propia mano, ¿verdad? También al final o en cualquier parte del proceso conflictivo pueden acudir al litigio, es decir, es la persona que sencillamente ante el primer quiebre de la relación contractual decide no renegociar, pierde completamente la confianza en la otra parte y se va directamente al juez o al árbitro si hay cláusula compromisoria. Es decir, que en el proceso o en el camino para solucionar los problemas se puede ir desde la autocomposición hasta la heterocomposición institucional, esto es, al juez funcionario o al juez árbitro o al árbitro, para seguir en el lenguaje distintivo que hacía el doctor Mauricio. En nuestra cultura es litigiosa, digamos que más litigiosa de lo que debería ser según mi juicio. Para arreglar, las partes suelen llevar un abogado, una de las partes, y ese abogado tiene allí el rol más bien intimidatorio, en la esperanza de poder imponer al otro la propia visión de la parte en cuanto a cómo debe solucionarse el problema. De eso se sigue que si hay una segunda reunión, la contraparte también llevará, digamos, abogado. Pero aquí surge un elemento clave, que es el papel del abogado en la solución directa de los conflictos. Estábamos comentando ahora sobre las series, porque de repente estábamos hablando de derecho y había muchas personas y comentábamos que el derecho también es interesante, aunque la mayoría de los abogados considera que no, somos tremendamente aburridos, digo, ¿no? Pero es tan interesante que varias series de las que hoy se suelen ver en Netflix son sobre abogados, incluso hubo serie colombiana, etc. Bueno, uno puede ver el papel de los bufetes de abogados en Estados Unidos en materia de solución directa de los conflictos. Naturalmente, para que eso sucediera en Colombia se necesitan mejores leyes, más seguridad jurídica, etcétera, porque lo que uno ve claramente es que cuando el abogado de una de las partes se da cuenta que ir a juicio va a perjudicar realmente a la parte que está defendiendo, le aconseja claramente negociemos aquí en el bufete. Esta cultura no existe en nuestro país y a la que me estoy refiriendo, donde sí existe, es la cultura quizá más litigiosa del mundo, porque ningún país es más litigioso que Estados Unidos. Allá se litiga por todo, ustedes lo han oído seguramente o lo conocen de manera directa o por sus lecturas. En el otro extremo que yo conozca está Japón. En Japón litigar es indecoroso. ¿Por qué? Porque si el doctor Olimpo Morales y yo tenemos un problema, el sentido del honor japonés supondría que el doctor Olimpo y yo podemos sentarnos y resolver el problema. De manera que si nuestra comunidad o nuestras distintas comunidades de pertenencia, generacionales, sociales, etcétera, se enteran de que Olimpo y yo fuimos a un juicio, lo primero que se les va a ocurrir es, o es una cosa tremendamente grave, o están actuando con desdoro, ¿no? Sí, no están actuando con honor. Yo quiero pedirle al doctor Mauricio que este tema, piense usted en traerlo a la Cámara de Comercio de Bogotá, a su centro de arbitraje, a los japoneses, porque creo que es muy importante saber más de esto. Yo no sé sino lo que acabo de decir. Si me preguntan algo más, tengo que decir no sé. Esa es toda la información que tengo. Pero puedo ver un ejemplo. Lo puedo ver en mis hijos. Ya son muy grandes, pero cuando eran niños, hoy tienen la edad de la red juvenil promedio, no son abogados. Si ellos resolvían sus problemas por sí propios, a mí no solamente me quitaban una carga de encima, sino que crecían como seres humanos, como personas ante mi vista. Porque implicaba poder, es decir, ser capaz de resolver los problemas dos personas por sí misma implica
capacidad de autocomposición, control, equilibrio, sindéresis, etc. Es decir, implica una serie de virtudes. Y también se lo puede ver en el trabajo. Es muy aburrido tener que recibir personas que no son capaces de resolver sus problemas solos y entonces acuden siempre al jefe para que dirima los conflictos. Muchas veces eso augura un mal futuro laboral para esas personas. En fin. Paso entonces a decir que no existe formación en solución directa de conflictos en nuestras universidades. Es si acaso una electiva, un seminario o una conferencia. Es decir, no hay esa idea en nuestra cultura. Yo creo que vale la pena examinarlo. Y así, los abogados muchas veces no son factor de solución, sino al contrario, están allí para enredar el asunto porque probablemente entre más se enrede, pueden lucrarse más o alguna cosa. Marco Gerardo Monroy Cabra en 1971, cuando yo estudiaba primero de Derecho en la Universidad del Rosario, lo recuerdo claramente, nos dijo, la ética indica que el abogado debe intentar la solución menos litigiosa posible. Más vale un mal arreglo que un buen pleito, etcétera. No sé, explicó todo eso y después yo oí a médicos decirme a mí o a mi esposa o a mis hijos, mire, es que la ética médica implica empezar por los procedimientos menos invasivos, ¿no? Y solo en la medida de la necesidad recurrir a procedimientos más invasivos. Digamos, uno puede hacer un paralelo. De hecho, los primeros 3 arbitrajes que tuve como árbitro de la Cámara de Comercio fueron muy interesantes porque, digamos, los árbitros que componíamos el tribunal le decíamos a las partes y logramos arreglar los 3 asuntos sin necesidad de arbitraje y por supuesto sin honorarios, ¿no? Es decir, claro, la idea de la cultura tiene que ser completa, tiene que ser en la capacidad de que los clientes entiendan que arreglar directamente también es una tarea, es un trabajo. Implica también la idea de ser capaces de trabajar en equipo, etcétera, porque al fin y al cabo para resolver un problema casi siempre, de alguna manera hay que ponerse del mismo lado de la mesa a mirar el plano, digamos como técnicas de negociación de Harvard. De hecho, pactar la cláusula compromisoria o llegar a compromisos arbitrales implica una actitud ya de las partes mucho más civilizada de acercamiento y diálogo que cuando se recurre al juez, que normalmente es bastante anónima la relación, ¿no? Simplemente hay un día en que uno recibe una notificación de que está demandado, ¿no es cierto? Es decir, no hay conversaciones, etc. Las leyes colombianas, ustedes lo saben, prevén ahora varios mecanismos que buscan que haya arreglos directos, son requisitos de procedibilidad en algunos casos, etcétera, pero la cultura me parece que sigue siendo una cultura que tiende a imitar más la litigiosidad americana y eso es un asunto que vale la pena mirar. Ahora, ¿por qué digo que vale la pena mirarlo? Sencillamente por lo siguiente. Va a sostener en primer lugar que la justicia está encargada de absorber la variedad residual. Ese es el lenguaje de cibernética, pero es fácil de entender. La justicia no está hecha para resolver todos los problemas, sino para resolver los problemas que la gente no puede resolver por sí mismas. O sea, es residual. En ese sentido, en el país, por ejemplo, en el tema de corrupción con el que voy a terminar, hay una interesante investigación de Transparencia Internacional y de la Corporación de Excelencia en la Justicia que dice que los colombianos están esperanzados en que la justicia resuelva el problema de corrupción. Esa es una esperanza fallida. Es muy interesante y hay que hacerlo, etcétera, pero la corrupción no se puede dejar a que la resuelva la justicia. Eso sería volver a tiempos arcaicos anteriores a la cultura de la calidad total, es decir, donde yo espero que el producto que esfero se produzca y al final reviso si está bien producido. Eso lo resolvieron Juran, Deming y los japoneses en los años 50, diciendo la calidad de este esfero va a depender de la calidad de toda la cadena de producción e incluso de la calidad organizacional de la empresa.
Pero un símil rápido diría lo siguiente: cuando yo era joven, como ustedes, empezaba el tema de salud pública a aparecer en la escena. Es decir, los hospitales no se ocupaban solo de curar, ¿verdad?, sino que la medicina se ocupaba de prevenir, salud pública. En materia de justicia, todavía la justicia no tiene el mismo parámetro comparativamente, es decir, ¿quién se ocupa de reducir la litigiosidad espúrea? Hay una litigiosidad natural, pero hay una litigiosidad espúrea. Por ejemplo, ¿qué es litigiosidad espúrea? Simón Gaviria presentó el informe del DANE y el DNP que yo recomiendo sobre acceso a la justicia, la investigación más importante que se ha hecho en justicia en Colombia en todos los tiempos. Y en el acto de presentación, hace un año casi, decía: la medida de descongestión más importante para la jurisdicción administrativa. Yo voy a abandonar la palabra contencioso a partir de este acto, porque no dice nada. Y ustedes los jóvenes tienen que ser más modernos. La jurisdicción administrativa. Contenciosas son todas, si no. La primera medida para descongestionar la jurisdicción administrativa es resolver el problema del sistema de salud pública. O sea, no está en la justicia, está afuera, porque los jueces no nos inventamos los litigios vienen de afuera. Entonces, si a la gente no le dan la fórmula, no le dan la medicina, no lo atienden, etcétera, etcétera, pues hay pleitos. ¿Cómo descongestionamos la justicia? ¿Nombrando más jueces? Sí, se necesitan más jueces, claro que sí. No, pero hay que atacar la causa del problema, igual que en salud pública. Ofendo su inteligencia si hablo más del tema, ustedes ya me entendieron. Y número 2, la ética. Lo que me encantaba de ser árbitro era saber que mis 2 colegas árbitros no estaban hablando con las partes. Y eso era claro en la mesa de arbitraje. En su mirada, en sus gestos, en su conducta, en la forma como sostenían sus argumentos. No existe juez sin ética. La palabra juez no admite el calificativo juez deshonesto, juez… no, ya no es juez. Y para hacerlo rápido, porque siento que estoy tomando demasiado tiempo por el día del trancón, más conocido como día sin carro, los locutores deportivos, cuando el árbitro está demasiado sesgado para uno de los equipos, dice: es que este equipo juega con 12 jugadores. Si un juez está del lado de un lado, ya no es juez, es parte. Muchísimas gracias y muchos éxitos a la Red Juvenil de Arbitraje. Estimados asistentes, la Red de Arbitraje Juvenil les da una cordial bienvenida al Congreso Diálogos entre la rama judicial y el arbitraje, el primer y único espacio académico de esta índole que se ha organizado en todo el país. Este evento es uno de los varios encuentros que la Red de Arbitraje Juvenil se ha propuesto promover en aras de contribuir al fortalecimiento de la rama judicial y, por supuesto, a iniciativas propias como las de la Red de Arbitraje Juvenil, cuyo propósito principal es fomentar el desarrollo del arbitraje nacional e internacional. Para el efecto, la Red de Arbitraje Juvenil motiva a los jóvenes profesionales del derecho y a los estudiantes de últimos semestres de las facultades de Derecho del país a que presenten sus posturas académicas como en escenarios el que nos suscita y nos cita el día de hoy, de manera crítica, para que adelanten las investigaciones necesarias que permitan profundizar en este mecanismo alternativo de resolución de conflictos. En el primer Congreso de Arbitraje Nacional e Internacional que realizó el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, la doctora Mónica de Grave, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, y el doctor Mauricio González tocaron 3 puntos fundamentales sobre los cuales la Red de Arbitraje Juvenil ha trabajado arduamente, que son el arbitraje social, la designación y representación igualitaria de las mujeres en el arbitraje y finalmente el arbitraje y el poder judicial. Respecto al primer punto, la Red de Arbitraje Juvenil organizó la primera conferencia que denominó Perspectivas del Arbitraje Social en Colombia, cuyas principales conclusiones fueron expuestas por el doctor Rafael Piso en la segunda jornada de arbitraje de la Universidad Externada de Colombia, que tuvo como fin analizar la ley Inestrosa
o la Ley 1563 de 2012. El segundo punto, la Red de Arbitraje Juvenil organizó la charla denominada Proyección de las abogadas latinoamericanas en el arbitraje internacional, con el apoyo de The Pledge, Equal Representation in Arbitration, una de las iniciativas más importantes del mundo en la promoción de equidad de género en el arbitraje internacional, en la que resaltó el éxito profesional de 2 mujeres colombianas que incursionan en la actualidad en el arbitraje internacional, que son la doctora Diana Correa y Melissa Ordóñez. Este evento, adicionalmente, fue transmitido vía streaming y fue visto por más de 600 personas en todo el mundo, en países como Estados Unidos, España, Francia, Suiza, Chile, Colombia, entre otros. Y finalmente, con relación al tercer punto, la red organizó este encuentro, denominado Diálogos entre la rama judicial y el arbitraje, con el propósito, reitero, de apoyar el fortalecimiento de la rama judicial y promover la participación de los jóvenes en el fortalecimiento de las instituciones y mecanismos creados para la impartición de una justicia óptima. Los invito entonces a tomar atenta nota de los 7 paneles que hemos construido en este congreso, integrados por magistrados, jueces, árbitros, secretarios, litigantes y académicos, que sin lugar a duda enriquecerán los conocimientos que se tengan sobre la materia. Finalmente, la Red de Arbitraje Juvenil le extiende un cordial agradecimiento a la rama judicial, a su presidenta, la doctora Marta Olano, a los panelistas y a todos ustedes, árbitros, secretarios, funcionarios de la rama judicial, estudiantes de Derecho, conciliadores y especialmente a todos los miembros de la Red de Arbitraje Juvenil. Gracias por su participación y todo su apoyo, principal incentivo para seguir fomentando y organizando este tipo de eventos. Muchas gracias.